Hola y saludos para todos. Vamos hoy a examinar en este proyecto Maxilarte, pues francamente una serie de deformidades nasales muy interesantes y algunos de ellos en cuadros que seguro que vosotros conocéis. Tengo que empezar diciendo que obviamente la cara se distribuye en varias regiones, digamos en varios órganos, en varias partes y además que estos partes albergan una serie de sentidos y uno de ellos es la nariz. Pero independientemente de todas las partes de la cara pues terminan dando una uniformidad. No se puede decir cuando una nariz es patológica o no patológica, salvo que se una con el resto de la cara y veamos qué es lo que de alguna manera distorsiona. La nariz tiene una anatomía súper curiosa. Nosotros lo que vemos es la parte de fuera, pero es que el armazón está producido por huesos, sobre todo los huesos nasales, en la parte superior, pero sobre todo tiene una gran cantidad de cartílagos, y esos cartílagos son precisamente los que se operan haciendo rinoplastia. Dependiendo de la localización y del grosor de tanto hueso como cartílago, es la apariencia que tienen esas narices. Desde el punto de vista general, os puedo decir que hay narices latinas o romanas, donde son rectas pero con un pequeño caballete, y la nariz griega, pues sería una nariz que aparece en muchas esculturas, en muchos grabados típicos de los griegos, una nariz absolutamente recta. Vamos a empezar con este cuadro, que no es nada patológico, simplemente quiero llamaros la atención de que llama la atención precisamente con el resto de la cara lo que se denomina el duque de nariz larga. No tengo claro quién fue su autor, pero sabemos que fue Juan el Intrépido de Borgoña, el personaje al que se retrata y está en el Museo de Historia del Arte de Viena. Este personaje fue asesinado en 1419 porque era un personaje absolutamente muy poderoso, tanto en posesiones como en dinero como en título, y fue asesinado y únicamente os llamo la atención porque el título ya lo expresa bien claro. Es una persona con una nariz larga. Vamos con Tycho Brahe. Tycho Brahe fue un astrónomo danés considerado el más grande observador del cielo en el periodo anterior a la invención del telescopio. Hizo que se construyera un proyecto que se llamó Uraniborg, un palacio que se convertiría en el primer instituto de investigación astronómica y de hecho la fama hizo que Kepler pues inmediatamente contactara con él. ¿Qué pasa? Pues que Tycho Brahe era muy impulsivo, era una persona a veces muy violenta, defendiendo sus ideas y defendiendo ideas de su vida personal que a veces hacían que fuera una persona, como digo, un tanto violento. Y en uno de los peleas que tuvo, obviamente en un duelo, en unas navidades, pues resulta que se citó al anochecer con otro aristócrata danés, que es Mardruk Pasberg, y bueno, pues tuvo la suerte este otro hombre de hacerle una herida muy importante en la mitad de la nariz. Estuvo pensando en hacerse algún tipo de nariz de cerámica o de algún otro tipo de material, pero al final decidió él solo hacerse una prótesis de oro y plata. Y además uno de sus discípulos nos lleva diciendo que en una pequeña caja pues llevaba una especie de pasta que servía como pegamento para colocarse esa prótesis sobre la nariz. Este cuadro lo habréis visto en la Galería Uffizi y si no lo habréis visto seguro en algún tipo de publicación o en la televisión. Es el segundo duque de Urbino, ese rojo es fabuloso, fijaros el paisaje que tiene, pero llama mucho la atención esa deformidad, lo que nosotros llamamos el radix, que es la raíz nasal. ¿Qué es lo que pasó? Pues parece que este personaje era un personaje muy mujeriego, acudió a un duelo precisamente por una mujer, esa mujer estaba presente y se quitó la protección que llevaba facial para el duelo. Y evidentemente la otra persona tuvo bien claro dónde tenía que ir. Parece que con la lanza le arrancó literalmente el ojo y es posible que esa deformidad estuviera en relación con ese mismo traumatismo. Por eso aquí solamente se le pinta de perfil con el único ojo que le quedaba, que era el ojo izquierdo. Pero hay otra teoría todavía más fascinante y es que este personaje estaba en la mira de muchas familias importantes que había entonces. Daros cuenta que entonces los Medici, los Sforza y todas estas familias tenían mucho poder y evidentemente te hacías amigo o enemigo pues prácticamente de un día para otro.
Y parece que según la teoría de Harold Gillis, que precisamente es un cirujano plástico que ha sido maestro de muchos de nuestros maestros, propone que él fue directamente el que después de arrancar el ojo por este duelo, él decidió quitarse personalmente, arrancarse la raíz nasal, porque al quedarle solamente un ojo tenía que controlar en las comidas si había posibilidad de que lo envenenaran o no, y quería controlar a todos los comensales con un solo ojo, y para eso necesitaba quitarse la raíz. Como digo, es una leyenda un tanto divertida, pero bueno, está reflejada y así os la digo. Vamos a pasarnos a Ambrogio de Predis, un discípulo de Leonardo da Vinci. Y tenemos aquí a Maximiliano I, que ya lo hemos visto, pero sobre todo quiero que veáis la nariz aguileña que tiene, ese enorme dorso nasal. Parecido, tenéis aquí otro dibujo, otro grabado a carboncillo de un hombre con turbante, con una mirada francamente impresionante de Alberto Durero, que es el retrato de Conrad Berkel. Y bueno, pues este tipo de narices con un aumento de dorso que se llama también nariz aguileña, pues la podéis ver en muchos personajes que se ganan muy bien su vida en la televisión y en las películas, como es Adrián Brody en la parte izquierda y Rosy de Palma en la parte derecha. Nos vamos con una patología que ha sido muy reflejada en la pintura, muy reflejada. Mirad, este es Domenico Ghirlandaio, que pinta un cuadro, anciano con nieto, y fijaros en esa deformidad que tiene en la punta nasal. Es curioso porque en Estocolmo tienen un retrato también a punta de plata del mismo personaje, y quiero que veáis que en ese retrato aparece todavía más, si cabe, aparece esa deformidad nasal mucho más importante, la que está en el Museo Nacional de Estocolmo en vuestra parte derecha. El caso es que cuando nos acercamos a este cuadro, vemos el cuadro de los contrastes. El rojo es fabuloso, pero veis que es el contraste de lo viejo con lo joven, de lo patológico con lo sano, de la piel muy deteriorada con la piel lisa, con el cabello gris con los cabellos dorados. En fin, es algo impresionante. Pero nos interesa esa deformidad, y esa deformidad se denomina rinofima. Tiene otro tipo de nombre, como acné rosácea. Antes se creía que única y exclusivamente estaba en relación con el buen vivir y sobre todo con el consumo de alcohol, pero ahí no solamente es eso lo que lo produce. Como curiosidad, os digo que este cuadro fue del que quedó prendado Francis Ford Coppola, y de hecho en la película quizá más importante de toda la historia del cine, en El Padrino, cuando aparece Marlon Brando y coge ahí a su nieto, pues es ahí donde le hace un homenaje Francis Ford Coppola a este cuadro del que quedó prendado. Fijaros que también lo identifican con el alcohol, pero hay grabados en Alemania donde se habla de la nariz de los monarcas, der Nasenmonarch, en grabados donde aparece este tipo de patología. En los cuentos de Canterbury, que se hicieron entre 1387 y 1400, aparecen describiendo muy bien este tipo de patología. Mirad, este es Jan van Eyck, un artista francamente excepcional. Es el retrato del cardenal Niccolò Albergati. Fijaros igual, en la parte izquierda hay un retrato a punta de plata, en la parte derecha el retrato final. Fue diplomático para el Papa Martín V, y conoció en Amberes, se conocieron los dos, Jan van Eyck y Niccolò Albergati. El caso es que veis cómo va evolucionando la pintura desde la punta de la plata al resultado final. Os tengo que decir que es un retrato que se llama 3/4, no es de perfil. El perfil era la tradición italiana, la tradición flamenca era el 3/4. Utiliza una novedosa técnica Jan van Eyck de capa sucesiva de colores diluidos en aceite, permitiendo efectos más profundos de transparencia y lucidez. Fijaros en la comparativa en la parte izquierda con la parte derecha. Evidentemente la deformidad nasal de rinofima se ha atenuado. Veis que la boca es más pequeña. Veis que los hombros también han cambiado. Y veis que también las orejas han cambiado. El caso es que en el cuadro parece que Jan van Eyck pretende dar una sensación mayor de autoridad del cardenal. Cuadro que tenemos en el Museo del Prado y que se atribuía a Hans
Holbein. Es un personaje representado de medio cuerpo y ante un fondo oscuro. El artista tradujo de forma magistral el rostro y las manos del anciano e insistió en los detalles fisionómicos, pero materializándolo con su característico esfumato, ¿no? Aquí él hace un esfumato en el que se detecta el eco que tuvo Leonardo, ¿no? Vuelvo a deciros que este cuadro se atribuía a Hans Holbein, ahora se atribuye a George Van Clever, y curiosamente se salvó de uno de los incendios que sufrió el Alcázar de Madrid en el año 1734. Otro grabado, este con tinta marrón, sabemos que es de Andrew Holbeus porque tiene las iniciales HG. Está en la colección Boyman de Rotterdam y se llama El hombre con nariz de patata, que obviamente parece que es un caso de rinofima muy importante. Y como curiosidad, deciros que uno de los personajes más importantes de la historia que ha tenido Rinofima, el famoso bancario o economista JP Morgan. De hecho, en alguna caricatura sale bien claro la atención que generaba su Rinofima cuando se exponía en público. Y para finalizar, Gerard de Lairés. Gerard de Lairés es un pintor barroco flamenco. Este trabajo es de Rembrandt y fijaros qué contraste hay entre su deformidad nasal tan importante y lo elegante en cuanto, sobre todo, donde está hecho y el traje. Cuando nos acercamos, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues básicamente vemos una nariz donde le falta el puente nasal. Eso es típico de una sífilis. De hecho, sabemos que Gerard de Lairés estaba o quedó ciego a la edad de 49 años. Posiblemente una secuela de una sífilis que sufrió él y que está en relación tanto con la ceguera como con esa deformidad en la nariz que se llama deformidad en silla de montar, porque se destruye el hueso, se destruyen los cartílagos y por lo tanto la nariz se queda sin ningún tipo de soporte. Y este último cuadro está en el Museo Nacional de Estocolmo, de Monogrammi. Es un hombre, es un hombre adulto con una deformidad muy importante. Las pinceladas son finas, imperceptibles, un realismo francamente importantísimo. Y bueno, tiene ahí esa deformidad nasal. A mí me parece personalmente que puede ser una rinofima, pero lo más normal es que sea una neurofibromatosis. De la neurofibromatosis hablaremos en capítulos más adelante, cuando hablemos de tumores. Y la neurofibromatosis es una enfermedad que se caracteriza, hay varios tipos, pero se caracteriza básicamente por una serie de tumores en algún órgano del cuerpo, pero sobre todo a nivel de la piel. Y nada más, saludos para todos.